Gustavo Petro y soy su presidente. Hoy sí podemos proponer ahora, sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano, un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora. Veíamos en imágenes también a quien será la primera vicepresidenta afrodescendiente en la historia de Colombia, y eso también marca un hito que además trae a la discusión y a la agenda pública de Colombia un tema que estaba muy relegado, que tiene que ver con el medio ambiente. Lo que nos preguntamos es, primero, cómo se va a hacer esta lectura. Ya veremos si se puede llamar de una elección sorpresiva, si se esperaba o no, Roberto, que sea finalmente Petro el que ganara esta elección. Sí, porque sí, en realidad Petro se había impuesto ya en la primera vuelta. Me parece que la novedad tiene que ver con que, bueno, digamos, tanto los dos contendientes, aunque Petro viene de una militancia política, bueno, fue guerrillero, se alejó de los grupos guerrilleros, mantiene una posición de centro-izquierda, pero probablemente el señalamiento que tiene que ver con cosas que se están repitiendo en Latinoamérica y en otros lados del mundo es que surgen figuras fuera de las estructuras tradicionales de los partidos políticos, que los partidos políticos tradicionales cada vez les cuesta más mantener una situación de encantamiento, de atracción, de seducción del electorado, ¿no? Exacto, exacto. Es la novena derrota consecutiva que tuvieron los oficialismos en América Latina. Claro, sí, es un dato que se lee con mucho cuidado. Bueno, vamos a pedir que nos ayude en este análisis a Ricardo González Duque, que es periodista y magíster en estudios políticos de la Universidad del Rosario de Bogotá, muy tempranito por aquellos lados, 2 horas menos que en Argentina, así que muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Alejandra, Roberto, un saludo a todos ustedes acá en Bogotá. Exactamente tenemos las 6 de la mañana, 12 minutos. Amanecemos hoy que es día festivo, día feriado aquí en Colombia. Las dos elecciones, las de primera y segunda vuelta, coincidieron por primera vez en mucho tiempo con días feriados en Colombia. Y pues aquí realmente hubo celebraciones, sobre todo aquí donde le digo en Bogotá, la capital del país, hubo celebraciones hasta casi la medianoche. Llenaron la plaza, la emblemática Plaza de Bolívar, donde están situados los 3 poderes públicos de Colombia. Hubo celebraciones de los seguidores de Gustavo Petro en Bogotá, que fue su fortín realmente. Gustavo Petro, expresidente de Colombia, por su victoria realmente en la capital del país. Decíamos con Roberto recién que hay que leer esta victoria, sobre todo por la historia de quien hoy va a ser el nuevo presidente de Colombia. Es su historia la que lo lleva a este triunfo. ¿Cómo lo analizamos a eso? Bueno, pues en Colombia hubo un gran revuelo en las últimas horas por la publicación de una portada de la revista Semana que ponía una pregunta: ¿exguerrillero o ingeniero? Era la decisión que teníamos que tomar los colombianos. Y aunque hubo, como les digo, revuelo por lo que impactaba la imagen, porque algunos creían que se sugería el voto a partir de esa portada de la revista Semana, pues no estaba diciendo nada menos que la verdad. Era o es Gustavo Petro un exguerrillero del M-19, un hombre que por supuesto se reintegró a la vida civil, aceptó ese acuerdo de paz hace ya 30 años, exactamente en 1990, 32 años, y es un hombre que ha hecho parte de la democracia desde entonces. Fue uno de los que a través de su movimiento exguerrilla del M-19 construyó la constitución que nos rige actualmente en Colombia, la constitución de 1991. Así que, como dices, es muy importante mirar la historia que hay detrás de Petro, un exguerrillero, un excombatiente del M-19, un hombre que hacía política en esa organización en ese momento, y a partir de ahí ha hecho una carrera larguísima en el Congreso de la República como alcalde de Bogotá, una alcaldía bastante discutida, bastante polémica,
Y hace 4 años fue candidato presidencial con el actual presidente Iván Duque. Se disputó con él la segunda vuelta, fue derrotado y ahora, como titulan muchos medios de comunicación también esta mañana en Colombia, la tercera finalmente de Gustavo Petro es la vencida. Y eso tiene que ver también con una situación de desgaste que se está produciendo en toda la región de los oficialismos, ¿no? ¿Cómo evaluás esta salida de Duque, que no puede retener el poder, y la irrupción de personas que, como bien lo describías vos, Petro, viene de la política, pero tal vez no de la política tradicional, contra alguien que sí viene desde los márgenes de la política, ¿no? ¿Cómo ustedes vivenciaron este fenómeno de la irrupción y del quiebre nuevamente que se está dando en América Latina de los oficialismos? Bueno, decían ustedes que era el primer triunfo popular en Colombia, el primer triunfo de un presidente de un gobierno de izquierda, y eso es lo más cierto que hay por fuera de los partidos tradicionales, y un hombre marcadamente de izquierda. Colombia era quizá el único país de Latinoamérica, por lo menos de aquí, de esta región de Sudamérica, que no había tenido nunca un gobierno de izquierda. Y esa la razón de ser es básicamente el hastío de los colombianos frente a un modelo de derecha o de centro derecha que nos había gobernado en las últimas décadas, y particularmente el del presidente Iván Duque, un hombre que tiene índices de popularidad o de desaprobación, del 65, del 70, 75%, impulsado, por supuesto, por el impacto de la pandemia. Eso no se puede negar lo que generó la pandemia, pero Duque ya traía un lastre, una carga muy grande de impopularidad antes de la pandemia. Incluso había tenido protestas, un paro nacional en 2019, mucho antes de que comenzara la pandemia. Así que el presidente Iván Duque, por su estilo, porque llegó a aprender, esto es muy duro decirlo y contárselo a la audiencia internacional, pero llegó a aprender en el cargo, porque lo recibió casi que heredado del expresidente Álvaro Uribe, que lo señaló como su candidato. Pues eso afectó, por supuesto, la administración pública en Colombia. Con una situación económica y social que sigue siendo compleja, digo, fue noticia aquellas protestas que hubo, como decías vos, hace ya un tiempo, pero que para nada se ha encauzado esa situación económica y social en Colombia, ¿no? Es verdad que Colombia es un país con 22 millones de pobres, una cifra de pobreza bastante alta que se disparó por cuenta de la pandemia, el 43-44% de los pobres, pero es un país que paradójicamente da noticias sobre crecimiento económico. El crecimiento económico de abril en Colombia es del 12%, el crecimiento del último trimestre fue del 8%, entonces ustedes miran eso y dicen: increíble, Colombia está con un crecimiento importantísimo, pero ahí se encuentran con la otra variable muy complicada de Colombia en estos momentos, que es la desigualdad, y es la razón que lleva a que los menos favorecidos en el país hubieran terminado votando en masa por Gustavo Petro. Lo que se vivió ayer realmente aquí en Colombia fue una imagen que poco hemos visto en las últimas décadas en el país, un fervor popular impresionante. Las calles parecía una caravana de seguidores de la selección Colombia, como si hubiéramos clasificado al Mundial o ganado una Copa América, que es lo más grande que ha pasado aquí en Colombia en términos de fútbol. Lo que estaba ocurriendo realmente ayer en las calles de las principales ciudades o de los principales fortines de Gustavo Petro. Así que realmente muy impresionante lo de ayer, por cuenta de ese fervor popular de quienes creen que un gobierno de él podría llegar a equilibrar las cargas de esa inequidad tan grande en el país. Ricardo, gracias por esta comunicación, esta charla con Córdoba, Argentina. A ustedes, muchas gracias por estar pendientes de lo que sucede en Colombia. Saludos. Saludos. Estaba pensando, Roberto, ¿quién tiene que festejar este triunfo? ¿Alberto y Cristina son los que tienen que festejar este triunfo de Petro? Claro, porque tiene una doble lectura, digamos. Ideológicamente, o sea, Cristina lo celebró ayer en Twitter, dijo que lo llamó, que ya estaba regresando al Río Gallegos, que encendió el mensaje, que estaba alborozada Cristina porque, claro, representa una línea ideológica que se está imponiendo cada vez más en Latinoamérica, Perú, Chile, Colombia, aunque obviamente cada uno tiene sus matices, particularidades, claro. Pero digamos va para ese lado. Ese, por un lado, el lugar
donde el Frente de Todos debería estar un poquito más cómodo. Pero por otro lado, el mensaje que decíamos recién es que los oficialismos están perdiendo en todos lados. Claro. Por la situación social, por lo que dejó la pandemia, porque no pueden recuperar sus economías, por la gran inequidad. El panorama social que nos condena en Colombia es muy parecido al de Argentina. Una gran cantidad de pobres, inequidad y demás, pero con una diferencia. Están creciendo al 8%. Y No es nosotros nuestro estamos caso. creciendo de rebote en un 4%, de rebote de la pandemia, porque estuvimos parados. Con lo cual, me parece que esa es la otra señal de alerta. O sea, las sociedades están buscando cambios y probando a ver cuál es el tipo de gestión que logra sacarlos de las crisis, ¿no?